El octavo punto dentro de la norma ISO 45000 es el punto de operación. Este punto es tomado también de la parte o del capítulo de control operacional dentro de lo que era la norma OSA 18001, ¿no? Ahora, básicamente lo que se plantea es que este control, esta gestión de las operaciones vaya de la mano justamente con el control de los peligros y los riesgos. Por eso dentro de esto hace énfasis nuevamente en el tema de eliminar peligros y riesgos, a través de cómo la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos para la seguridad y salud del trabajo, utilizando la siguiente jerarquía de controles. Ojo con esto es muy importante, ¿no? Ya lo acabamos incluso de compartir en los videos anteriores en el tema cuando estuvimos viendo el tema del hiper, el tema de cómo se gestionan los riesgos. Primero, eliminar el peligro, la sustitución con procesos u operaciones o materiales o equipos menos peligrosos, utilizar controles de ingeniería o reorganización del trabajo, utilizar controles administrativos incluyendo la formación o capacitación y utilizar equipos de protección personal adecuados. Entonces, la gestión o la jerarquía de controles o la gestión del riesgo, vuelvo a incidir y vuelvo a repetir en este punto, se resume en esto, básicamente. En una primera fase de eliminación o en una primera opción de eliminación, si no se puede, se tendrá que aplicar una segunda fase de sustitución. Como una tercera opción, los controles de ingeniería o reorganización de trabajo, como ahora también lo denomina. En una cuarta opción, la señalización, controles administrativos, etcétera, en el cual también la ISO 45001 ahora agrega la capacitación dentro de este punto, eso es una cosa muy importante, y también los equipos de protección personal como última barrera a tener en cuenta, ojo con eso. Ahora, también tome en cuenta aquí el punto de contratistas o de otras empresas subcontratistas que puedan hacer servicios a las empresas. En este caso, la organización debe coordinar sus procesos de compra con sus contratistas para identificar los peligros y evaluar y controlar los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo que surjan de actividades u operaciones de las contratistas, las actividades y operaciones de la organización que impactan en los trabajadores de la contratista y actividades y operaciones de los contratistas que impactan en otras partes interesadas. El artículo 68 de la ley 29783, si hago un paralelo o una comparación en materia de seguridad y salud en el trabajo y algún punto que tenga que ver con las contratistas, hace énfasis en la responsabilidad solidaria. Repito, en la responsabilidad solidaria. ¿Qué es la responsabilidad solidaria? Es cuando en caso sucediera un accidente dentro de las instalaciones de la empresa principal por parte de un trabajador de una empresa contratista, de una empresa B, en este caso, ambas empresas son corresponsables o responsables. Por eso se habla de una responsabilidad solidaria. Es por eso importante o importantísimo que algunas empresas tomen en cuenta que sus proveedores o aquellas empresas que les brindan algunos servicios cumplan con algunos estándares. Por eso, por ejemplo, empresas grandes como, por ejemplo, el Grupo Romero en el sector construcción establecen, por ejemplo, lo que es la homologación de proveedores, porque ellos quieren asegurarse que sus contratistas cumplen con ciertos estándares de calidad, de ambiente, de seguridad y salud en el trabajo, etcétera. Inclusive hoy en día otras empresas también les piden no solo que se adecuen a la ley de seguridad y salud en el trabajo y no solo además de decir los temas tributarios, sino que inclusive se alineen a la ISO 9001 versión 2015, a la 14001 versión 2015 y a la 45001 versión 2018. Es decir, que las empresas grandes hoy en día piden que sus empresas proveedoras de servicios o de bienes se adecuen o se alineen a sus requerimientos o estándares, ¿no? Y hay un punto importante aquí también que menciona que es la preparación y respuesta a emergencia. La organización debe establecer, implementar y mantener, un punto más de obligación, y establecer, implementar y mantener procesos necesarios para prepararse y responder ante situaciones de emergencia potenciales. En el Perú existe una ley de planes de contingencia, que es la ley 28851, la ley que establece la obligatoriedad de que todas las empresas, sobre todo que brindan servicios, por ejemplo, en ámbitos públicos, tengan planes de contingencia establecidos, como por ejemplo qué contingencias puede presentarse, un sismo, un incendio, una explosión, etcétera.
Para el caso de los grifos es de obligatorio cumplimiento. Para el caso de los colegios y universidades e institutos es de obligatorio cumplimiento, sobre todo los planes de evacuación ante sismos e incendios, ¿no? Para efectos de las empresas que colindan en zonas costeras como en el Callao, Chimbote, Opaita, Talara, Sechura o Bayóvar, podrían establecerse planes de contingencia relacionados, por ejemplo, para en casos de un tsunami. Igual forma deberían ser considerados los planes dentro de la situación o de la contingencia en las tres fases como son el antes, durante y el después. Pueden adquirir diversos nombres, eso no es la idea es que usted lo entienda, que tenga claro, que sepa o que debe tener claro antes, durante y después, para de esta forma poder actuar ante diversas situaciones de emergencia. Pero dentro del ámbito de la seguridad en el trabajo o los planes de contingencia no solo deben enfocarse solamente a desastres naturales o a situaciones como incendios o explosiones, sino que también podrían someterse, por ejemplo, vuelvo a hacer coger el ejemplo anterior que les dije hace unos videos atrás, en una empresa agroexportadora, por ejemplo, el caso de la intoxicación de un trabajador con agroquímico, el caso de un intento de suicidio de algún trabajador, el caso de algún corte o amputación o un accidente de un trabajador, alguna caída con fatalidad o con muerte de algún trabajador, por ejemplo. Entonces, cada empresa verá su realidad o de acuerdo a sus antecedentes, de acuerdo a su contexto y su realidad. Por eso vuelvo a hacer énfasis en eso. Cada empresa tiene su propio matiz, su propia realidad, sus propias necesidades. Por eso dice, la política se centrará de acuerdo al tamaño de la organización, a sus necesidades, a todo aquello que le compete. Una organización no puede pretender hacer un plan de... Puede decir un ejemplo absurdo, ¿no? No vas a pretender en tu organización implementar un plan de contingencia ante un tsunami cuando tú estás, por ejemplo, en una ciudad que está muy alejada de la zona costera, ¿no? Entonces, la idea es que tú puedas implementar un plan de contingencia acorde a tu realidad, acorde a tus necesidades como organización, ¿no? La evaluación del desempeño también es otro punto importantísimo dentro de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Dentro de esta tenemos la evaluación del cumplimiento. Nos dice que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para evaluar el cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos. La organización debe determinar la frecuencia de los métodos para evaluar el cumplimiento y tomar acciones si es necesario, mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos y conservar la información documentada de los resultados. Es decir, que toda información documentaria se tiene que archivar o tomar en cuenta. Esto no hace más que enfocarnos en otro punto que nos menciona la norma ISO 45000. ¿Cuál es el punto de auditoría interna? La auditoría interna es un punto crítico respecto a todo sistema de gestión. Todo sistema de gestión tiene que auditarse de forma interna. ¿Una auditoría interna qué es? La auditoría interna es un proceso independiente, sistemático y documentado, en el cual ¿qué se realiza? ¿Qué se hace? Se busca verificar el cumplimiento de un estándar o de una norma respecto a una organización y respecto a su alcance. Vamos a buscar básicamente los cumplimientos y si algunas cosas no estuvieran correctamente implementadas, pues se tendrán que mejorar o adecuar. Ahora, la pregunta es, ¿la auditoría interna es cuando yo me audito a mí mismo? No. Ese es un error que tienen muchos profesionales o algunos técnicos que se van capacitando o especializando en estos temas. La auditoría interna tiene que ser por un ente externo, ¿no? Ahí les he puesto un cuadrito. La auditoría interna se puede realizar por partes totalmente independientes o ajenas a la organización. Por ejemplo, la empresa A llama a una empresa B o a una empresa C para que le realice el servicio de auditoría interna, o las partes independientes entre sí dentro de una misma organización. Voy a mencionar dos ejemplos. Los trabajadores de Lima, por ejemplo, van y auditan a los trabajadores de Iquitos. Los trabajadores de Iquitos van y auditan a los trabajadores de Piura. Los trabajadores de Piura van y auditan a los trabajadores de Arequipa, y los de Arequipa van y auditan a los trabajadores de Lima. Es decir, es la forma más independiente que tengo entre sí. Y en otro contexto puede ser que si yo no tengo sucursales necesariamente, voy a decir dentro del mismo espacio físico, dentro de la misma organización, es decir, que los trabajadores del área de administración van a auditar a los del área de producción y los del área de producción van a auditar a los del área de administración. Es decir, es la forma más independiente, o busco la forma más independiente de hacerlo. Y si me he convencido que aún con todo no va a haber una total independencia porque son muy amigos, guardan mucha familiaridad o mucha amicalidad,
pues entonces optaré por contratar un agente externo, alguien que no tenga relación con ninguna de mis sedes ni ninguno de mis trabajadores, y prefiero contratar un ente externo para que me diga qué debo mejorar. Las fases de la auditoría ahí están esquematizadas dentro de un pequeño esquema que ahí se les dejó, pero básicamente la auditoría interna lo que busca es vamos a mejorar lo que se tenga que mejorar. También verifica que lo que tú dices esté cumpliendo. ¿Cuál es el propósito de una auditoría interna? Por ejemplo, hay auditorías internas que tienen cuyo fin el prepararse para una auditoría de certificación, aquella que obviamente va a tener un costo y la idea es no tener una pérdida en la organización y la idea es pasar esa auditoría para lograr la certificación. ¿Con qué fin? A su vez con el fin de lograr contratos o lograr la exportación, por ejemplo, de algún producto. En otros casos, las auditorías internas o las auditorías pueden denominarse de otro tipo o con otro enfoque, por ejemplo, las auditorías de diagnóstico, en las cuales me van a permitir saber cómo está mi organización dentro de sí para implementar un sistema de gestión. Una auditoría de diagnóstico bien serviría al inicio de la implementación de un sistema de gestión. Ojo con lo que estoy diciendo. Una auditoría de diagnóstico serviría para el inicio y saber cómo está mi organización antes de una implementación, para saber cómo andamos, qué tenemos, qué no tenemos, qué podemos mejorar y qué debemos implementar poco a poco en un plan de trabajo a lo largo del tiempo. Adicionalmente a esto, también tenemos que tener en cuenta que podríamos trabajar una línea de base. En materia de seguridad y salud en el trabajo, voy a hacer un pie de nota aquí. También nos da la resolución ministerial 050-2013 del Ministerio de Trabajo una línea de base, un listado, un checklist de verificación de cumplimiento. Son más de 100 puntos a tener en cuenta. Yo sé que es un checklist un poco engorroso, bastante tedioso, pero es el más específico que hay respecto al cumplimiento de la empresa y la organización. Es más, legalmente existe una reglamentación en el tema de auditorías que deben cumplir las empresas. Las empresas que están en el listado de actividades de alto riesgo, ojo con lo que voy a decir, deben realizar auditorías cada 2 años, y las que no son o las que no están en el listado de actividad de alto riesgo deberán hacerlo cada 3 años. Es decir, empresas constructoras, mineras, petroleras, gasíferas, electricidad, etcétera, o de actividades de riesgo de salud deberán hacerlo cada 2 años, y las empresas que no lo hacen o que no están dentro de este listado de actividad de alto riesgo podrán hacerlo cada 3 años. Y las empresas de menos de 10 trabajadores o microempresas podrán hacerlo a pedido de la autoridad, requerimiento de la autoridad, en este caso de trabajo.